Itinerario Oslo, Noruega. ¿Qué comer? Una cerveza te costará de 6 a 10 euros, un cappuccino, 4 euros, una copa, 12 euros, y comer en un restaurante normal, de 40 a 60 euros. Salmón ahumado a la plancha, lutefisk típico de Navidad, elaborado con bacalao empanado de gelatina, albóndigas y guisos de carnes como la de cordero. Ciervo o reno, sopas, como la betesuppe elaborada con carne, verduras y patata. Postres como el brunost, es un exquisito queso de cabra típico noruego de color café. ¿Dónde comer? Hard Rock Plaza Olaf. Tomar café en una cafetería que hace esquina, calle Gruners, que tiene el mejor café de la ciudad. Cierra a las 5. Tomar unas cervezas en The Cathedral, en Karl Johans Gate. ¿Cómo moverse? Gardermoen, Torp y Rige son los 3 aeropuertos más cercanos a Oslo, aunque el primero es el principal del país y probablemente tu puerta de entrada. Tren Express Flytoget, otros trenes regionales o el autobús Flytbus en el billete del transporte público en Oslo. Tranvías, autobuses, metro, es de 4,8 euros si lo compras con anticipación, y de 6 euros si lo compras indirectamente en el transporte o con la Oslo Pass Tour gratis. Oslo Pass para museos y viajar gratis. Películas, recomendaciones, imprescindible crucero por el fiordo de Oslo. Oficina de Turismo Moneda, NOK. Itinerario día 1. Comenzaremos yendo a buscar la Oslo Cardalum Visitor Center. En la estación está la estatua del tigre. Toda esta zona céntrica del Oslo actual es donde se reconstruyó la ciudad tras el gran incendio de 1624. Karl Johans Gate empieza prácticamente en la estación central de Oslo y culmina en el Palacio Real Odet con Hellige Slot. Entre medias tenemos el tramo peatonal con 2 tiendas más importante de Noruega, la Catedral de Oslo Domkirken, la Universidad de Oslo, el Teatro Nacional con la efigie de Ibsen observándolo todo. 3. Stortinget, Parlamento. El Parlamento de Noruega está en medio de la ciudad, o sea que seguro os lo encontraréis paseando. Fue diseñado por Victor Langlet y completado en 1866. El edificio, de color amarillo pastel, es imponente, pero nosotros solo lo vimos por fuera. Con todo, para quien esté interesado, los sábados hay visitas guiadas en inglés. Galería Nacional, entrada gratuita los domingos. En la Galería Nacional, que forma parte del Museo Nacional de Arte, Arquitectura y Diseño, encontramos la copia más importante del famoso cuadro de Edvard Munch, El Grito. Pero además, claro, se encuentra pintura noruega e internacional, de modo que podemos encontrar cuadros de Van Gogh, Renoir, El Greco o Lucas Cranach, entre otros. 5. Palacio Real. La atracción principal es el cambio de guardia, todos los días a las 13:36. Ayuntamiento de Oslo Raduset. El imponente edificio del Ayuntamiento o City Hall se puede visitar por libre y es conocido en todo el mundo porque es donde se realiza anualmente la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Aunque es un edificio moderno, de 1950, solo para ver el extraordinario salón central, inmenso y lleno de murales, ya valdría la pena. Los murales, realizados en un estilo conocido como estilo socialista noruego, representan la historia, la cultura y la vida laboral de los noruegos. El edificio está hecho de ladrillo visto y destaca también por sus 2 torres, en una de las cuales hay un reloj. Fue elegido por los propios habitantes de Oslo como el edificio más importante de la ciudad en el siglo XX. No olviden ir a la parte trasera. Centro Nobel de la Paz en Oslo. Se entrega cada año, el 10 de diciembre, el Premio Nobel de la Paz. La ceremonia, como hemos dicho, se realiza en el ayuntamiento. Fue el mismo Alfred Nobel quien decidió que el Premio de la Paz se entregara en Noruega y no en Suecia, Estocolmo, como los demás. En este museo podemos encontrar la historia de los ganadores del premio, así como qué méritos hicieron para conseguirlo. Es un museo donde la tecnología tiene bastante importancia, ya que han intentado que el museo sea interactivo con el visitante. Cabe decir que el museo decepciona un poco. Castillo de Akershus. Esta fortaleza medieval está situada en medio de la ciudad y fecha de 1299. En su momento, fue construida como fortaleza real. Actualmente, es sede de varios museos, y vale la pena visitarla, pues sus pasillos, salones y calabozos suelen hacer las delicias de mayores y pequeños. El castillo, en sus 700 años de historia, se ha visto asediado varias veces, sobre todo por parte de los suecos, pero nunca ha sido conquistado por un ejército extranjero y es uno de los orgullos del país. En el siglo XVI, sin embargo, el castillo sufrió desperfectos, por lo que fue parcialmente remodelado y en los siguientes 50 años, se fue convirtiendo paulatinamente en un castillo de tipo renacentista, siguiendo las nuevas modas que venían del sur de Europa. Es la imagen que actualmente tenemos del castillo, aunque en los últimos 150 años también ha sido objeto de varias remodelaciones. Desde 1938, además,
Akershus es el panteón real o mausoleo de los reyes de Noruega 8 Ópera de Oslo. Se trata de un edificio moderno que ha ganado varios premios internacionales de arquitectura y que desde 2008 domina la fachada marítima de Oslo. Si no se tienen entradas para un espectáculo, vale la pena, al menos, entrar en su hall de entrada y en su bar interior. El diseño vanguardista, obra del estudio de arquitectura noruego Snohetta, que también fue el responsable de la memorable Biblioteca de Alejandría, lo sitúa como uno de los edificios más imponentes de Europa de principios del siglo XXI. El blanco mármol de Carrara y el cristal dominan la estructura del edificio. Se puede subir a la terraza de la ópera por una larga rampa. Desde arriba, las vistas del fiordo y de la ciudad son imprescindibles. El auditorio principal, cuya forma recuerda a la de una herradura, es uno de los recintos más punteros a nivel tecnológico del mundo. Además tiene una gran versatilidad escenográfica y una acústica excelente. El escenario tiene una superficie de varios miles de metros cuadrados y algunas partes están hasta 16 metros bajo el nivel del mar. 9 Museo Munch, probablemente, Edvard Munch sea el pintor noruego más universal, de manera que se hace imprescindible la visita de este museo que contiene las pinturas que el pintor legó a la ciudad a su muerte. La colección del museo contiene más de 28.000 obras, entre ellas 1.150 pinturas, aunque no todas, evidentemente están expuestas. Vale la pena acercarse al museo para disfrutar de la obra de este artista que desgraciadamente no suele estar bien representado en las grandes pinacotecas del mundo. En el museo, encontramos una de las obras más conocidas de la historia de la pintura y que en cierto modo se ha convertido en un icono del siglo XX, El Grito. Este cuadro fue pintado varias veces, y quizás la versión más famosa sea la que se encuentra en la Galería Nacional, también en Oslo. En 2004, El Grito del Museo Munch fue robado y aunque se recuperó 2 años más tarde, los daños ocasionados por la humedad se convirtieron en una pérdida de la coloración inicial, de manera que a nosotros nos decepcionó un poco, ya que esperábamos un cuadro de colores más vivos, como se puede ver en todas las reproducciones que hay en los libros. Aunque esta es la versión oficial de que el cuadro es más oscuro de lo que esperarías, la verdad es que la copia de la Galería Nacional no nos pareció tampoco demasiado vistosa. 10 Cementerio Barfrelserserablunden donde están enterrados Munch e Ibsen, la Plaza Olaf y las calles del Tusbacken y Damstredet, 2 calles de casitas pequeñas y pintorescas. Calle Torgata donde encontramos una travesía de bares muy animados. Itinerario día 2. Hay que ir al barrio de Tigdoy para visitar esta zona, en realidad una pequeña península, llena de bosques y parques, y donde hay un montón de preciosas casas de madera. En Bygdøy encontramos algunos de los mejores museos del país. La mejor y más fácil manera de ir a la península de Tigdoy es hacerlo en barco, que parte del Lumpier 3, justo enfrente del ayuntamiento. El servicio, sin embargo, solo es activo entre abril y principios de octubre. Es un agradable paseo de unos 15 minutos. El resto del año hay que tomar el autobús número 30, 2 Museo Fram, un museo imprescindible de la península de Tigdoy. Noruega tiene un lugar importante en el podio de grandes países que se han dedicado a la exploración de los polos. Y en concreto, este museo que está dedicado a la exploración polar tiene como eje central la embarcación Fram de 1892, que es el barco de madera que ha viajado más al norte y más al sur. La historia del Fram está íntimamente ligada a la de los grandes exploradores noruegos. Y entre ellos, destacan 3, Nansen, Sverdrup y Amundsen. Este último fue el primero en pisar el Polo Sur, el 14 de diciembre de 1911, 35 días antes de que lo hiciera la expedición del inglés Scott, que decepcionado por no haber sido el primero, murió en el trayecto de vuelta. La conquista del Polo Sur solo tiene equivalente en la conquista del espacio y la llegada a la Luna, en la segunda parte del siglo XX. El museo cuenta la historia del Fram pero también la historia de la exploración polar. 3 Museo Kontik y otro de los museos que se encuentran en la península de Tigdoy es el que está dedicado a las epopeyas protagonizadas por el aventurero noruego Tore Heyerdahl. La más famosa de todas fue la que le llevó entre Perú y la Polinesia a bordo de la balsa Kon-Tiki, que está construida de madera y paja, a imitación de las embarcaciones precolombinas. Su idea era demostrar que los pobladores precolombinos podían haber llegado hasta la Polinesia con sus propios medios, por lo que habrían sido los habitantes de América del Sur los que habrían poblado la Polinesia. La expedición, de 1947, se completó al cabo de 101 días de travesía y tras más de 7.000 kilómetros recorridos. De la expedición salió un libro, que fue un bestseller mundial, y un documental, que ganó el Oscar al mejor documental, en 1951. En el museo encontramos la barca Kon-Tiki, así como otras embarcaciones que utilizó en otras expediciones, como la Ra II, construida con cañas de plantas acuáticas,
al estilo del antiguo Egipto, y con la que navegar desde África hasta el Caribe. También encontramos varios objetos que trajo de los lugares que exploró. También encontramos la copia de un Moai, las famosas esculturas de la isla de Pascua. Museo de los barcos vikingos. En este Museo de los barcos vikingos, encontramos varios barcos de esta época, así como otros objetos que pertenecen a esta cultura. Encontramos los barcos de Gokstad, 24 metros de eslora, Oseberg, 22 metros, y Tune, 22 metros, en unos edificios especialmente construidos para ello. Visitar el museo es una buena manera de acercarse a esta cultura. Contemplar los Drakkar 5 Museo Folclórico. Casi todos los países del norte de Europa y también en el este, encontramos museos etnológicos al aire libre, donde se han reproducido, en algunos casos, transportado, edificios y casas de épocas pretéritas de diversas zonas del país. En este caso, encontramos hasta 155 casas tradicionales de las diversas regiones del país. Dependiendo de la época, y sobre todo en fin de semana, hay actividades diversas, y puedes ver gente vestida a la manera tradicional. Quizá lo que más nos gustó fueron las Stavkirche o iglesias de madera que hay en el museo. En concreto, la de Gol, que ha sido transportada aquí, y que tiene una antigüedad de unos 800 años. De iglesias de madera las hay por todo el territorio, pero en concreto se pueden encontrar varias en la zona oeste del país, donde varias de ellas forman parte del patrimonio de la humanidad. Quien no tenga previsto visitar esta zona de Noruega, haría bien en acercarse al Folkmuseum para conocer, al menos, la de Gol. 6. Parque de Vigeland. Nadie debería perderse la visita al Parque de Vigeland, que está situado dentro del Parque Frogner, que es el parque público más grande de Oslo. El Parque de Vigeland es conocido por la gran cantidad de esculturas de Gustav Vigeland que hay. Vigeland recibió el encargo por parte del ayuntamiento, y trabajó en la obra desde 1907 hasta 1942, casi a las puertas de su muerte. Entre las múltiples esculturas que hay en el parque, sin duda la más espectacular es la del monolito, que tiene una altura de 17 metros, y que está esculpida en una estructura monolítica de granito. Hasta 121 esculturas de personas desnudas y mezcladas se encuentran en este monolito. El parque es de acceso libre y si el día acompaña y hace sol, es un lugar perfecto para pasear sin prisa. Vigeland tiene un museo dedicado a su obra, pero no lo visitamos. Luego tómate el metro, línea 6, desde Karl Johans, hacia el lago 7 Sognsvann. Itinerario día 3. Durante la temporada de verano, hay conexiones de ferry, desde Oslo Akerbridge hasta Oscarsborg y Drøbak o tomar el autobús hasta 2 Drøbak, con el Oslo Pass 30 coronas a cada uno. La casa de la Navidad de Tregarden, cerrado los domingos, y la oficina de correos de los duendes de Papá Noel. En el pintoresco muelle, se encuentra el acuario Drøbak. En una isla, justo a las afueras de la ciudad, se halla la histórica fortaleza de Oscarsborg, del año 1853. Desde Sjotorget salen regularmente ferries hacia Oscarsborg. El ferry tarda unos 5 minutos y es gratis. La fortaleza, que data de 1853, tiene una historia dramática y épica. El episodio más conocido fue el naufragio del velero alemán Blücher, el 9 de abril de pasear por el pueblo, por la playa, ver la iglesia por fuera, y volver al puerto y buscar la parada del ferry de Oscarsborg. La parada de ferry está pasadas las sirenas para tomar el ferry, número B21, haciendo un mini crucero por el fiordo de Oslo, hasta el Akerbridge, 20 coronas por el viaje a cada uno, más barato que el bus. Este viaje es totalmente recomendable ya que el barco va haciendo paradas a lo largo de las diferentes islas para dejar y recoger gente, es un transporte público, por lo que haces un crucero, por un precio muy bajo. 3 trampolín de saltos de Holmenkollen. Por más increíble que parezca, en Oslo, que es una ciudad costera, se pueden practicar saltos de esquí durante la larga temporada invernal. Para eso, hay que ir a las afueras, se puede ir en metro, donde está el precioso trampolín de Holmenkollen, que de por sí, ya es una atracción turística. Fue inaugurado en 2010 y es obra del Gabinete de Arquitectura JDS Architects. En el interior del trampolín está el Museo del Esquí Noruego, donde no solo se habla del esquí, sino también de las exploraciones polares,